¿sí? Vamos a ver. Ah, Ajá. Pues hoy vamos a hablar, sí, como decía Brian, entendiendo los términos relacionados con el clima y sus implicaciones. Pues bien, aquí para ir entendiendo un poquito más lo que significa saber un poquito las situaciones climáticas, vamos a empezar viendo los sistemas principales meteorológicos que afectan a Costa Rica. Eso en primera instancia. Luego vamos en una segunda parte, a hablar de las implicaciones e impactos en las diferentes regiones del país de estos sistemas meteorológicos. Luego, al final, vamos a hacer mención y vamos a hacer alguna pequeña práctica ahí de dónde encontrar parte de esta información acerca de los sistemas meteorológicos. Pues bien, empecemos hablando de estos sistemas meteorológicos que afectan a Costa Rica. Vamos a hablar primero de las ondas tropicales. ¿Qué son las ondas tropicales? Ahí las escuchamos en la radio, que dice el Instituto Meteorológico Nacional, que viene la onda número 35, que la onda tropical número 46 y todas estas cosas. Vamos a ver entonces qué es una onda tropical. Vamos a ver también qué son huracanes. ¿Qué son huracanes? Vamos a hablar también de El Niño, oscilación del sur, y sus siglas sería el ENOS, El Niño, oscilación del sur. Y al final vamos a hablar de los frentes fríos, que precisamente estamos entrando ya en la estación invernal, ahora entramos en noviembre y diciembre, y entonces ya lo que afecta a Costa Rica son los frentes fríos. Pues bien, vamos a empezar entonces hablando de las ondas tropicales. Y es importante entender estos tipos de sistemas porque es muy frecuente que las ondas tropicales afecten a Costa Rica durante la estación lluviosa. Desde mayo hasta finales de noviembre, podríamos estar diciendo. Aquí les muestro a ustedes cómo circulan los vientos en la región del Atlántico. Esto lo tomé del Windy TV, que ya lo vimos en algunas de las charlas anteriores. ¿Por qué el Atlántico? Esta es la circulación de los vientos precisamente hace 2 o 3 horas aproximadamente. Quiero mencionarles que aquí en el Atlántico subtropical, cerca del África, que estoy aquí mostrando en la parte de la pantalla a la derecha superior, hay un sistema de alta presión. Observen ustedes cómo los vientos circulan alrededor del centro en el sentido de las agujas del reloj, pero los vientos salen del centro. Este es un sistema de alta presión que ahí está permanente, es semipermanente y se le llama semipermanente porque está oscilando, está muy cerca del África, a veces está más cerca de América y ahí está oscilando, pero siempre se encuentra ahí en el Océano Atlántico. Lo más importante que quiero que vean de este sistema es precisamente que hay unos vientos que salen de su centro, se recuestan un poquito cerca de África, pasan aquí por las Islas Canarias, se acercan un poco a las islas de Cabo Verde y circulan por todo el Atlántico tropical hasta entrar
aquí a la cuenca del Mar Caribe y llegan hasta Centroamérica. Esto es lo que conocemos como los vientos alisios. Los vientos alisios. Resulta que estos vientos a veces no son así siempre lisos, sino que a veces presentan ondulaciones. Y aquí podemos ver precisamente el día de hoy una pequeña oscilación en el Mar Caribe. Vamos a mostrarla. Aquí la podemos ver. Y esta onda es la onda tropical a la cual ha hecho referencia el Instituto Meteorológico el día de hoy, jueves 28 de octubre. Ahora, las ondas tropicales se forman cerca del África, aquí en el viento alisio, y por lo general se forma un tren de ondas, son varias, y todas vienen avanzando desde la zona o región del África, avanzan hacia el Mar Caribe y pasan por sobre Centroamérica hacia el Mar Pacífico, afectando entonces Costa Rica. Vamos a ver, veamos esta onda tropical que está sobre Panamá, al norte de Panamá, y que el Instituto Meteorológico Nacional dice que está por entrar a Costa Rica entre hoy y mañana. Pues bien, aquí le hacemos un zoom para que ustedes vean cómo la parte inferior de la onda tropical es una baja presión y el viento ahí circula en el sentido opuesto a las agujas del reloj hacia un centro. Este es el eje de la onda tropical y a la parte derecha hay mucha nubosidad. Y el viento, observen ustedes, este color más amarillento es mucho más fuerte del lado derecho del eje de la onda. Vamos a verlo poquito a poco. Aquí les estoy mostrando ahora el campo de nubes. Esta imagen es una imagen de los satélites en el canal infrarrojo. O sea, vemos la temperatura de las nubes. Como vimos en las charlas anteriores, la temperatura disminuye con la altura. Entonces, entre más rojizo se vea la nube, están más altas porque son más frías. Pues estas nubes que estoy mostrando aquí, señalando al norte de Panamá, forman parte de esta onda tropical. Esta es la baja presión y este es el eje de la onda. Entonces, del lado derecho del eje de la onda viene acompañada por nubes que producen lluvia. Nubes que producen lluvia. Más o menos el viento hace esto, se desvía un poquito hacia el norte y luego hacia abajo, formando la onda, y por eso se les llama onda. Y como están en la parte tropical, se les llama ondas tropicales. Ahora, estas ondas, como he mencionado, se producen solamente en el Atlántico. En ninguna otra parte las podemos ver. Las vemos en el Atlántico. Cuando pasan al Pacífico, ya entonces desaparecen. Entonces veamos que al lado derecho de la onda siempre hay mucha nubosidad produciendo lluvias. Vamos a ver. Aquí tenemos una fotografía satelital en el canal infrarrojo de otro día. Veamos aquí este conglomerado de nubes que está sobre Colombia y Venezuela. Es una onda tropical que viene avanzando hacia Centroamérica. Todas viajan hacia el este con una velocidad aproximada entre 15 y 20 kilómetros por hora. Otro conglomerado de nubes aquí del lado de las Antillas Menores. Esta es otra onda tropical y en algún momento esas ondas pasaron por sobre Centroamérica y por sobre Costa Rica. Dijimos que avanzan
desde el continente africano hacia Centroamérica. Perdón. Entonces, la estructura de la onda es así. El viento viene y gira un poco hacia el norte y luego se desvía hacia el sur. En la parte de la desviación del viento, donde cambia de dirección, eso se le llama el eje de la onda tropical. Y la parte derecha, que aquí la mostramos en blanco, es donde viene el montón de nubes produciendo lluvias. Nubes de este tipo que estoy mostrando aquí. Estos son tipos nubes de cúmulos en torre o cumulonimbus también, que producen aguaceros fuertes del lado derecho de la onda tropical. Pues bien, también cuando la onda tropical está atravesando el país, veamos la formación de nubes y los aguaceros fuertes que produce. O sea, se producen aguaceros intensos. Como estas ondas vienen avanzando desde el África y atraviesan Centroamérica y Costa Rica, estas ondas afectan al país únicamente durante un día. No duran 7 días ni un mes. Son muy rápidas. Pasan durante un día sobre Costa Rica y ese día producen aguaceros fuertes y aguaceros intensos y producen inclusive algunas inundaciones. Ondas tropicales que han pasado en estos días anteriores han producido aguaceros intensos y han producido algunos problemas de inundaciones allí en la zona de Desamparados, en Heredia. Y también cuando se forman estas nubes cumulonimbus con aguaceros intensos, a veces se forman tornados. Pues bien, en una fotografía satelital, este es el canal visible donde se ven las nubes como las veríamos nosotros así a simple vista. Aquí vemos una onda tropical que viene por la región del Atlántico Central. Hay otra onda por allá cerquita del África. Como les decía, viajan desde el África hasta la cuenca del Caribe y atraviesan Costa Rica. Duran únicamente afectando al país un día nada más. Ahora veamos los huracanes. Veamos los huracanes. Y eso es importante, por eso voy en este orden. ¿Por qué? Porque como decíamos, las ondas tropicales que vienen del África, del lado derecho de estas ondas tropicales, el viento asciende, el aire asciende y por eso es que se forman las nubes. Y del lado izquierdo o la parte delantera, el aire desciende. Entonces la parte delantera de las ondas hay poca nubosidad, cielos despejados. Después de que pasa el eje de la onda, vienen nubes, cumulonimbus y aguaceros intensos. Eso es importante. ¿Por qué razón? Porque en esas zonas donde van viajando las ondas tropicales, el aire caliente y húmedo asciende por la parte, como les decía, en esta parte blanca. Ahí el aire asciende y entonces el aire que está en los alrededores comienza a ocupar o a moverse hacia ese centro para llenar el vacío que queda. Entonces se va formando una especie de baja presión en el centro y poco a poco esa baja presión se intensifica porque los vientos ascendentes aumentan poco a poco y al final lo que tenemos son vientos ascendentes en forma de espiral, Y cuando estos vientos ascendentes son muy fuertes, empezamos a ver vientos en rotación y entonces formando una baja presión que si se intensifica va a dar origen a un huracán. Para que esto suceda, tiene que haber temperaturas en la superficie del océano
entre 26, 27 grados Celsius o más. Bien, entonces aquí les pongo un esquema de una onda tropical que viene saliendo del África, aquí en la parte derecha de esta imagen. Ese es el primer estadio de un huracán, la onda tropical. Y si, como mencionábamos hace un momento, los vientos convergen fuertemente porque hay mucho ascenso, comienza a formarse una baja presión en la parte de abajo de la onda y entonces se forma el segundo paso, que es depresión tropical. Los vientos comienzan a aumentar en velocidad, llegan a 50, 60 kilómetros por hora, y si continúan aumentando los vientos en velocidad porque el centro del sistema, la presión continúa bajando, se forma entonces el tercer estadio, que es la tormenta tropical. Y por último, sigue intensificándose y ya tenemos el sistema con características de rotación en el sentido opuesto de las agujas del reloj y al cual le llamamos huracán. O sea, hay 4 estadios. Primero, onda tropical, luego depresión tropical, después tormenta tropical y después huracán. Esos son los pasos que sigue el nacimiento de un huracán. Pero cuando ya tenemos el sistema como un huracán, aquí les muestro un sistema, un huracán cercano a Costa Rica. Observen ustedes que se observan las nubes en forma de espiral dirigidas hacia un centro. Estas nubes en forma de espiral, en bandas de espiral, ahí convergen los vientos y todos llevan como tubos hacia el centro. Más o menos es algo parecido a esto. Se forman paredes a cierta distancia del centro, que son estas bandas de nubes que ustedes pueden ver aquí. Ven, aquí hay una banda, por ejemplo, que sale del centro y atraviesa sobre Costa Rica. Bien, estas bandas de nubes son parte de la convergencia de vientos que rotan hacia un centro y asciende el viento cercano al centro del sistema o el huracán. Bien, cuando ya el huracán adquiere cierta intensidad y las bandas se ven bien organizadas en forma espiral, en el centro se le forma una zona donde el aire baja de las capas superiores hacia las capas inferiores. Y se forma esto en una parte, más o menos tienen un diámetro en el centro del sistema, un diámetro que anda entre los 5, 10, 15 kilómetros el diámetro, y es una zona despejada en el centro del sistema y entonces se le llama el ojo del huracán. Más o menos es algo así. En esta fotografía podemos ver el ojo del sistema y vemos los topes de nubes en forma de espiral que se enroscan hacia el centro. Ven, todo esto que estamos viendo aquí, que estoy señalando, son topes de nubes cumulonimbus. Esta es una banda y esta es otra banda de cumulonimbus. Son como paredes. Y en esas paredes lo que tenemos son tormenta eléctrica severa y aguaceros muy intensos en todas esas bandas de nubes. Aquí vemos el ojo del huracán visto un poco desde arriba. Vemos que verdaderamente es como una especie de pared. El centro está despejado. Cuando los cazahuracanes o aviones que envía el Centro Nacional de Huracanes para investigar el desarrollo de estos sistemas, ellos vuelan sobre las nubes y llegan hasta el ojo del huracán y comienzan a bajar en forma de espiral por dentro del huracán en el ojo
para medir ahí la presión mínima que tiene el sistema. ¿Por qué? Porque si conocemos la presión mínima dentro del sistema y la presión afuera, digámoslo aquí, entre este centro que es el ojo y la exterior, podemos calcular matemáticamente los vientos máximos que tiene el sistema. Bien, estos huracanes no se forman en cualquier parte del planeta. Por ejemplo, en enero, en el mes de junio, se forman aquí en la parte de la cuenca del Caribe y se forman también en el Golfo de México y a veces también se forman en la costa este de Estados Unidos. Aquí se forman en junio. Ahora, en julio, estos huracanes se forman no solamente en la cuenca del Caribe y el Golfo de México y la costa este de Estados Unidos, sino que también aparece una zona cercana a las Antillas Menores donde se forman estos sistemas. Eso es en el mes de julio. En el mes de agosto ya vemos que se extiende toda la región cercana a Centroamérica y América del Sur, en la cuenca del Caribe, donde estos sistemas se forman. Vean que cada vez se extiende la zona como que se acerca más a la región africana. En septiembre, observemos que casi todo el Atlántico tropical, las Antillas Menores, la cuenca del Caribe, el Golfo de México y toda la costa este de Estados Unidos son zonas donde se pueden formar estos sistemas. Muchos aparecen aquí, las ondas tropicales que salen del África se ciclogenizan muy rápidamente cerca de las islas de Cabo Verde, que estoy mostrando aquí en esta gráfica inferior, y entonces comienza el desarrollo de los sistemas de huracán y estas son las trayectorias hacia el oeste que siguen estos sistemas. Ahora, en el mes de octubre ya dejan de formarse en la región del Atlántico tropical y vuelven a formarse aquí en la cuenca del Caribe y el Golfo de México y la costa este de Estados Unidos. Esa es más o menos la formación, las regiones donde se forman estos sistemas desde junio hasta octubre, y en noviembre observemos que apenas hay una zona muy débil que donde se forman los sistemas en la cuenca del Caribe y se mueven hacia el noreste buscando la región del Atlántico subtropical y a veces migran hasta llegar a Europa. Bien, estas son todas las trayectorias de los huracanes en los últimos 70 años. Observen ustedes, son 70 años de trayectorias de huracanes por todo el Atlántico, las Antillas y también por la cuenca del Caribe. El montón de huracanes entran al Golfo de México. Hay muchos que atraviesan Centroamérica y pasan a la parte pacífica. Hay otros que se originan aquí al sur de El Salvador, Guatemala y Honduras, cerca de Costa Rica, en el Pacífico, pero son muy pocos. La mayor cantidad de estos huracanes se forman ya, se intensifican al sur de México en el Pacífico. Y estos que se intensifican o se forman en el Pacífico, cercano a Centroamérica, son ondas que venían del África y pasaron por sobre Costa Rica, ondas tropicales, y afectaron como una onda tropical a Costa Rica y pasaron al Pacífico y ahí consiguieron aguas más calientes que les dan, le proporcionan mayor energía calórica y entonces se intensifica.
Ahora, la mayor cantidad de huracanes, según el Centro Nacional de Huracanes, la estadística que lleva la NOAA, el pico máximo se da en septiembre, cerca del 10 de septiembre. Empiezan a aparecer la temporada de huracanes, se considera que inicia el 1 de junio y finaliza el 30 de noviembre. Perdón. Pero se pueden producir huracanes en cualquier mes del año. En diciembre, en enero y hasta en febrero. Y ya se han producido. Pero para el trabajo estadístico y teórico, se ha definido que la temporada de huracanes va desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre. Y con un pico máximo en septiembre. Y vamos a ver luego cómo estos huracanes afectan a Costa Rica. Ahora veamos el Niño, oscilación del sur. Es otro de los sistemas meteorológicos que produce cambios en las condiciones meteorológicas en Costa Rica. Claro, es todo el planeta, pero estamos hablando de nuestro país. Y aquí yo quiero que esto quede muy claro. ¿Por qué? Porque el Niño siempre está afectando a nuestro planeta y a Centroamérica. Cuando los continentes empezaron su deriva, que inicialmente era solamente una masa continental en el planeta, comenzaron a separarse. Antes se llamaba Gondwana, y empezaron a separarse todas las masas terrestres hasta ir formando los diferentes continentes. Desde ese momento se formó todo el Océano Pacífico, y el Océano Pacífico es el más extenso que tiene nuestro planeta. Y entonces, debido a esa gran extensión que tiene desde América del Sur hasta la parte de Asia, es que aquí se produce este fenómeno interesante que se llama el Niño, oscilación del sur. Cuando el sol calienta nuestro planeta, la mayor cantidad de radiación la recibe la región ecuatorial y se calienta. Entonces, el aire muy caliente sube en la atmósfera, parte de ese aire se mueve hacia el norte y parte de ese aire se mueve hacia el sur. Pero a 30 grados sur desciende ese aire y regresa por la superficie terrestre hacia el Ecuador. Lo mismo hace hacia el norte, y en 30 grados norte aproximadamente desciende parte de ese aire y regresa al Ecuador por la superficie, formando estas dos celdas a las cuales le llamamos celdas o células de Hadley, celdas de circulación de Hadley. Resulta que el viento que desciende en 30 norte se viene hacia el Ecuador, pero viene curvándose, y se curva debido a la rotación terrestre por una fuerza ficticia que se le llama la fuerza de Coriolis. Hace que el viento se curve hacia el oeste, y el que viene del sur hacia el Ecuador también se curva. Y estos vientos que vienen de 30 norte y 30 sur hacia el Ecuador son los que llamamos los vientos alisios. Estos vientos alisios convergen en toda la zona ecuatorial, y esta zona de convergencia es lo que le llamamos la zona de convergencia intertropical. Vean ustedes cómo convergen en la parte ecuatorial en todo el Océano Pacífico. Pero resulta que este viento empieza a arrastrar las aguas superficiales del océano desde
América del Sur hacia la región de Australia. Las aguas del océano superficiales se calientan con la radiación solar y son empujadas hacia la zona de Australia. Entonces, en Australia se va acumulando estas aguas calientes o sobrecalentadas, formando una piscina grande, grandísima de aguas calientes. Por eso es que las condiciones meteorológicas en esta región del archipiélago de Indonesia son de mucha humedad, mucha lluvia y muy caliente. Aquí en la parte de América del Sur, como queda un vacío, entonces es llenado por aguas que vienen del fondo del océano y emergen por toda la costa de Ecuador, Perú y parte de Chile. Entonces, como vienen del fondo del océano, son aguas muy frías y aquí se forma entonces una corriente que se conoce como la corriente costera peruana, y en la literatura la vemos como la corriente fría de Humboldt. Resulta que estos vientos alisios no todo el tiempo soplan con la misma velocidad. A veces estos vientos se debilitan y al debilitarse dejan de transportar esas aguas superficiales calientes hacia Australia. ¿Y qué sucede? Aquí les muestro un corte vertical del océano desde Australia hasta América del Sur. Más o menos es un corte vertical del océano desde superficie hasta unos 600 pies. Estamos hablando casi 400 metros. Vamos a ver. Las aguas sobrecalentadas que hay cerca de Australia se vienen hacia América del Sur por debajo del océano, Vean ustedes, aquí abajo puede verse cómo estas aguas comienzan a moverse hacia América del Sur por debajo del océano cuando estos vientos alisios se debilitan. Entonces, podemos ver, este es el caso del Niño 82-83. Vemos que aquí cerca de Perú no había aguas calientes y comienzan a emerger aguas calientes mes tras mes hasta que comienzan a avanzar esas aguas, abarcan hasta América Central en el Pacífico y se mueven por la superficie hacia el Pacífico ecuatorial central y cada vez abarcan mayor área. Entonces, lo que sucede es algo como esto, y esta es una secuencia de otro niño, el niño 97-98. Arriba les muestro las temperaturas o las anomalías de las temperaturas en las aguas superficiales. Observen que aquí cerca de América del Sur, en la parte ecuatorial, las aguas son frías, y abajo vamos a ver el corte vertical desde 0 metros hasta 300 metros de profundidad. A la izquierda tenemos Australia y a la derecha tenemos cerca de Perú. Observen que estas aguas frías que están en la costa peruana, cerca de la costa peruana, tienen un núcleo frío más o menos a unos 50 metros de profundidad. Y son estas que se ven en las aguas superficiales extendiéndose hacia la parte central del Pacífico. Atrás vienen aguas calientes de las que se hundieron allá en Australia y se van a mover por debajo del océano hacia Perú de esta manera mes tras mes. Mayo, junio, julio, ven cómo se van moviendo y emergen cerca de la costa peruana, y ahora en la parte superficial arriba tenemos aguas calientes, un niño. Atrás vienen aguas frías y se produce un ciclo de rotación
de aguas calientes, aguas frías, aguas calientes, aguas frías, que dura cerca de 14 a 18 meses. Algo parecido a esto. Cuando las aguas se hunden cerca de Australia, se vienen por debajo hacia Sudamérica, pero forman una pelota arriba en la superficie del océano, porque las aguas calientes son menos densas, forman esa pelota. Y se le puede dar seguimiento, se les puede vigilar desde los satélites meteorológicos, porque se puede medir la altura de la superficie oceánica. Cuando estas aguas son calientes y están cerca de Australia, el océano ahí sube de nivel unos 20 a 30 centímetros. Y cuando se pasan hacia la parte de Perú, suben en la costa peruana cerca de 20, 30 centímetros. Pero bajan en Australia. Están oscilando de esta manera, y aquí les muestro una imagen modelada en computadora. Aquí a la derecha tenemos la costa peruana. Si se enfría, se hunde. Si se calienta, se eleva. Lo contrario sucede allá cerca de Australia. Esto es todo un ciclo del Niño 97-98, que duró 18 meses, pero aquí lo vemos muy rápido en segundos. Pues bien, para vigilar todo esto se han instalado boyas marinas, y hay proyectos como el Tao, el Tritón. Estas boyas marinas están ahí flotando, este montón de puntitos que vemos acá en el océano, o estos que están acá abajo, que forman parte del proyecto Tao y el proyecto Tritón, para vigilar y medir las condiciones en el océano. Estas boyas están ahí atadas al fondo, no se mueven, pero están midiendo velocidad del agua, la corriente marina, la salinidad, la temperatura, otros valores más a diferentes profundidades, hasta 500 metros de profundidad. También miden la dirección del viento arriba en la atmósfera, la presión atmosférica, la temperatura, la dirección del viento, todas las variables meteorológicas. Esa información de estas estaciones o boyas marinas se transmiten hacia los centros internacionales para pronosticar cómo es este ciclo del Niño en el Océano Pacífico. Bien, ahora entonces veamos lo que son los frentes fríos. Los frentes fríos se generan durante la estación invernal en el hemisferio norte. O sea, podremos estar hablando de diciembre, enero y parte de febrero, aunque se presentan frentes fríos ya en noviembre. Recordemos que el pico la estación invernal o el invierno en el hemisferio norte se da el 22 de diciembre, que es cuando el sol está en el solsticio de verano en el hemisferio norte. Bien, los frentes fríos son masas de aire polar o aire frío que se desprenden de los polos y vienen avanzando por todo Estados Unidos, pasan el Golfo de México, afectan el territorio mexicano y vienen desplazando al aire cálido tropical y llegan hasta Centroamérica y Costa Rica y pasan hasta Panamá. Estas masas de aire frío es lo que conocemos como empujes polares o frentes fríos. El frente es precisamente la línea que divide la masa de aire cálido de la masa de aire frío polar. Estos frentes pueden verse en las fotografías satelitales. Observen ustedes cómo
se observa toda la nubosidad en forma de una línea, donde atrás de la línea frontal viene la masa de aire fría empujando hacia abajo, hacia la parte tropical. Entonces, cuando llegan a Costa Rica, se producen ciertos cambios en las condiciones del tiempo. Frío, el frío de diciembre, el frío de enero. Bien, aquí vemos un frente frío llegando hasta Yucatán, otro frente frío y la masa de aire polar que llegó hasta Panamá, afectando todo Centroamérica y también afectando a Costa Rica. Pues bien, estos son los principales sistemas meteorológicos, oigámoslo bien, los principales, los más importantes. Pero veamos a ver cómo es que afectan a nuestro país. En el caso, por ejemplo, del Niño, cuando las aguas que están en la parte ecuatorial son calientes, cuando son calientes, entonces le llamamos el Niño. Y esto tiene origen en el puerto de Paita, en Perú. Allá los pescadores, debido a las aguas frías que vimos hace un momento, ahí predomina en las costas peruanas mucho pescadito que se llama anchoveta, y se ha desarrollado mucho la industria allí cerca en las costas peruanas, y hay puertos muy famosos como el Callao, allá está Guayaquil en Ecuador, por ejemplo, y los pescadores de Paita, cuando aparecían estas aguas calientes, el pescado se perdía y ellos tenían muchas pérdidas. Y esto por lo general sucede en un ciclo anual que se da cerca del 24-25 de diciembre. Y por eso ellos le llamaron a esto en forma local corriente del Niño. Sin embargo, ahora lo conocemos que es una situación planetaria. Y como estas aguas más calientes en la región tropical alteran la circulación de los vientos a nivel planetario, se le ha dado gran importancia porque produce cambios en el estado del tiempo en muchas regiones del mundo. Cuando las aguas son calientes, entonces los señores de los pescadores de ahí de Paita, en Perú, le llamaron la corriente del Niño porque se generaba por casi siempre cerca del nacimiento del Niño Dios, 24-25 de diciembre. Las aguas calientes en el Pacífico se mantienen más frías en el Caribe, entonces se produce un predominio de vientos que van del frío hacia lo caliente. Entonces, viento alisio que atraviesa Costa Rica, predominan vientos del Caribe, Y si vienen vientos del Caribe hacia el Pacífico, donde están las aguas calientes, este viento del Caribe transporta humedad y por efecto orográfico produce mucha lluvia en todo el Caribe. Pero al lado Pacífico llega más seco y se seca todo el Pacífico de Centroamérica. Entonces, el Niño, aguas calientes, está relacionado con sequías en todo el Pacífico. En Guanacaste a veces afectan la zona norte como Upala y las llanuras de Huatuso. También afectan al Valle Central estas sequías y afectan en menor grado el Pacífico Central, pero sí afectan con mayor cantidad de precipitación en la vertiente del Caribe de Costa Rica. Cuando las aguas son frías, entonces por antítesis le llamamos la Niña. Entonces el viento predominante va de frío a caliente porque al estar más frío el Pacífico y más caliente el Caribe, el predominio de vientos van desde el Pacífico hacia el Caribe.
Entonces, hay arrastre de humedad desde el Pacífico a toda la vertiente del Pacífico. Entonces, cuando hay una niña, llueve más en todo el Pacífico de Centroamérica y también de Costa Rica. El año pasado llovió muchísimo, tuvimos una niña y ahorita estamos entrando a una niña en el mes de noviembre y el mes de diciembre. Entonces, las niñas producen mucha lluvia en el Pacífico de Costa Rica y disminuyen la lluvia en el Caribe. Estas son las zonas donde hay sequías con el niño en todo el Pacífico centroamericano. En Costa Rica es en Guanacaste, partes del Valle Central, y también hay una pequeña manifestación en el Pacífico Central. Pero al mismo tiempo, esto se debe a que hay mucho viento alisio que va del Caribe hacia el Pacífico y por lo tanto, el efecto orográfico del viento que asciende produce lluvias del lado Caribe y llega seco al Pacífico. Por eso es que estas regiones del Pacífico centroamericano y costarricense se secan. Pero la lluvia del Caribe por ascenso orográfico hace que llueva todo el Caribe y haya mayor precipitación en toda la región Caribe cuando estamos bajo el efecto del niño. Niño, recordémoslo, seco Pacífico, mucha lluvia Caribe. Y con niña es al revés. Ahora, ve, aquí tenemos un ejemplo de las zonas de América donde el niño altera las condiciones. Podemos ver aquí en Centroamérica precipitación excesiva en el Caribe y episodios de sequías en el Pacífico. Le damos vuelta a esto cuando es una niña y pasamos esta zona verde para el Pacífico y esta zona café para el Caribe. Bien, ha habido niños desde siempre, desde que el océano Pacífico tiene esa extensión. Esto no es un fenómeno nuevo. Esto ha existido desde que este océano tiene esa extensión. Y vemos aquí una gráfica de niños que pude conseguir. 1567, 1568. Oigan, en la época de la conquista, un niño fuerte. Siguieron niño fuerte, niños muy fuertes y así sucesivamente. Los niños se han presentado desde hace 3,5 millones de años. No es nada nuevo. Hay niños muy fuertes que producen sequías. Hay niños muy débiles que apenas se medio sienten. Bueno, aquí están los niños. No puse las niñas. Bien, ahora veamos que cuando hay un niño en el Atlántico no hay huracanes. Se pierden los huracanes, no aparecen cuando tenemos un niño. Y este es otro de los impactos del fenómeno El Niño. Cuando hay una niña, por el contrario, hay muchos huracanes en el Atlántico. Y ahora vamos a ver cómo es que estos huracanes nos afectan. O sea que el niño y la niña nos hacen llover más en el Caribe o el Pacífico, siendo niño o siendo niña, y además nos quitan los huracanes o nos ponen los huracanes, como lo hemos visto en este momento. Pues bien, las ondas tropicales, veamos ahora las ondas tropicales. Ya dijimos que pasan por sobre Costa Rica, duran un día atravesando. Entonces las ondas tropicales lo que van haciendo es que van formando nubes cumulonimbus que producen tormenta fuerte, tormenta severa y esos aguaceros intensos. Esta es una fotografía satelital del Instituto Meteorológico Nacional y aquí vemos las formaciones de nubes en muchas partes del territorio. Estos puntos azuladitos es donde hay tormenta eléctrica, o sea, donde hay estos aguaceros intensos que van avanzando desde que entra la onda y van atravesando todo el país. O sea que las ondas tropicales producen aguaceros intensos, no solamente en el Pacífico Sur, Pacífico Central, Guanacaste, Valle Central, Caribe, en todo el territorio. A veces afectan mucho
el Pacífico Sur, Pacífico Central, a veces afectan un poquito más la parte del Caribe. Pues bien, las ondas tropicales afectan en su paso en solo un día. No se quedan una semana, no nos hacen temporales. Son esos aguaceros intensos que aparecen después del mediodía, pero son muy intensos y listo, pasó. Veamos los huracanes. Para ver los huracanes, ya vimos que son sistemas de rotación en forma de espiral, tienen un ojo, tienen bandas de nubes de cumulonimbus con vientos muy fuertes. Cuando están en la zona 1, estos huracanes, el viento viene por el norte y afecta la parte caribe, pero muy levemente. Pero cuando están aquí en la zona 2, los vientos del Pacífico afectan toda la región del Pacífico. Y hay huracanes que también se forman aquí en la parte del Pacífico. Habíamos hablado que las ondas tropicales atraviesan Costa Rica y pueden intensificarse en el Pacífico y formar huracanes. Esto que se forma en el Pacífico también afectan con vientos del sur toda la costa pacífica de Costa Rica, produciendo aumentos de precipitación. Veamos cómo se ve un huracán. Este es un huracán atravesando por Cuba. Y observen ustedes cómo las bandas de nubes se extienden a cientos de kilómetros y miles de kilómetros. Aquí tenemos el huracán sobre Cuba y hay una banda que está afectando Colombia, Panamá y la parte del Pacífico de Costa Rica. Estas bandas son cumulonimbus, les mencionaba. Este es el caso del huracán Otto. Vean ustedes que está muy cercano a Costa Rica, casi sobre el país. Entonces las bandas de nubes afectan casi todo el territorio nacional. Este es el huracán Iota del año pasado. Observen las bandas de nubes afectando el Pacífico, casi no afectan la parte del Caribe de Costa Rica. Este es el huracán Iota, también del año pasado. Estas bandas de nubes de la parte oeste del sistema afectó las costas caribeñas de Honduras, Nicaragua y la parte norte de Costa Rica también fueron afectadas. Este es el huracán ETA. También el año pasado pasó por donde pasó Iota. ETA y Iota pasaron por el mismo punto casi sobre Nicaragua. Veamos las bandas extensas y hagamos un zoom para que ustedes vean. Observen cómo aquí tenemos la parte toda del Pacífico de Costa Rica afectada por este sistema. Esto quiere decir que los huracanes en esas posiciones sobre el Caribe producen mucha lluvia en todo el Pacífico de Costa Rica, desde Guanacaste hasta el Pacífico Sur. Incluye el Valle Central y en menor grado toda la región Caribe. Inundaciones por temporal desde el Pacífico Sur hasta Guanacaste. Incluye, les dije, el Valle Central. Veamos el caso de ETA. Este es el centro del sistema que ya había entrado allá por el norte de Nicaragua. Aquí vemos nubes, cumulonimbus o de tormenta con aguaceros intensos en esta zona, en el Pacífico, en Guanacaste. Vemos también aquí en la parte del Pacífico Central, un poco más hacia el Pacífico Sur, y vemos también formaciones cerca en el Valle Central, ¿Y esto a qué se debe? Precisamente a que los vientos asociados al sistema vienen del Pacífico, arrastrando humedad hacia el interior del territorio y por la interacción con la orografía forman todas esas nubes de tal manera que los huracanes en el Caribe producen temporales en el Pacífico de Costa Rica y mucha menos actividad en el Caribe. Aquí tengo el mapa de precipitación acumulada desde el 1 hasta el 3 de noviembre que se debió al huracán ETA. Observemos que el Caribe casi no fue afectado con precipitaciones, mientras hubo
bastante precipitación superior a 225 milímetros, casi 250 en 3 días, aquí en la península de Nicoya, en el Pacífico Central y Pacífico Sur. Eso hay que recordarlo. Un huracán en el Caribe nos da un temporal en el Pacífico. Pues bien, aquí tenemos, por ejemplo, el huracán ETA. Veamos aquí el centro y todo el viento que viene del Pacífico. Por eso es que afecta el Pacífico, por el arrastre de humedad desde el Pacífico, por los vientos que son asociados al sistema y se enroscan hacia el centro. Estos vientos del Pacífico arrastran humedad. Entonces, en el Caribe se mantiene con baja precipitación. Los frentes fríos. Habíamos hablado que los frentes fríos afectan nuestro territorio en la época invernal. Pues bien, observemos que producen mucha precipitación en el Caribe. Este es el caso de Limón, en un frente frío que llegó y inundó toda la zona de Limón. Este es un frente frío entrando hasta el norte de Centroamérica, una masa fría. Aquí tenemos la línea frontal y también los vientos que vienen empujando del norte a esta masa de aire. Entonces veamos que los frentes fríos afectan la zona Caribe, o sea, toda la vertiente del Caribe de Costa Rica se llena de nubosidad, las temperaturas bajan, los vientos arrafagados y los frentes no afectan el Pacífico se mantiene despejado. Entonces llueve mucho en el Caribe, se forman temporales, allá les llamamos llenas en la parte del Caribe. Veamos cómo se acumula la precipitación en la parte Caribe, especialmente en las faldas de las cordilleras, y el Pacífico se mantiene con muy poca precipitación. Bueno, aquí vemos Limón inundado totalmente. Por lo general, los frentes fríos son 2, 3, hasta 4 días de lluvias persistentes hasta que desaparece la masa de aire frío. ¿Dónde podemos encontrar nosotros información sobre todos estos sistemas? Bueno, una parte podemos verla aquí en el Instituto de Investigaciones Agrícolas de la Universidad de Costa Rica. Voy a intentar compartir esta parte. Vamos a ver si podemos verla. Aceptar, vamos a ver. Para mostrarles cómo accesar esto. Vamos a ver si podemos cambiar nuestra compartimiento. Si lo tenemos acá, no está. No nos apareció. Álvaro, hay que poner una opción que dice más ventanas, abajito, al lado derecho. Y ahí le salen otras opciones que no aparecen ahí al principio. Sí. Vamos a ver, al lado derecho, más ventanas. Ah, bueno, cuando estoy compartiendo. Correcto, justo ahí. Cuando va a compartir, cuando se la share screen. Ah, bueno. Ahí aparece una opción de más ventanas. Vamos a ver cuando... Ajá. No la veo. Entiendo. Pero la idea era mostrarles esa parte. Pero vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacerlo directo y entonces y ya lo vamos a compartir entonces. Vamos a ver si podemos. Ajá. Aquí me lo está abriendo, sí, perfecto. Vamos a ver si lo logramos. Ajá. Ahora sí podemos compartirlo.
Acá, aquí está, perfecto. Aquí estamos en Instituto de Investigaciones Agrícolas. Aquí podemos ver varios boletines que se publican. Ahí se publican, por ejemplo, esto que dice pronóstico climático para octubre 2020. Bueno, ese fue el que me abrió. Y aquí se habla acerca de lo que puede pasar durante ese mes de octubre, cómo se comportaron las lluvias en el mes anterior. Se publican los mapas de anomalías del mes anterior. Se publica la tendencia en el caso de niño o niña, y también se habla sobre el efecto de niña que va a suceder en ese mes de octubre, y así sucesivamente. Y las zonas donde podrían formarse huracanes, eso fue el año pasado. Conclusiones también vienen al final, y recomendaciones para los agricultores, hasta un mapa dónde va a llover más y dónde va a llover menos con respecto a las norma del mes. Esto es parte, ustedes pueden entrar ahí a esta zona del Instituto de Investigaciones Agrícolas de la Universidad de Costa Rica, la Facultad de Ciencias Agroalimentarias, y ahí buscar esta información. También podemos ver esta información en... Estábamos aquí, vamos a ver si aquí estamos. Vamos a ver si regresamos. Aquí estamos, aquí estábamos, perfecto. Aquí otra parte es el Instituto Meteorológico Nacional. Ya esta parte lo habíamos visto en la charla anterior, así que pueden referirse a esa parte de la charla anterior. Y hicimos inclusive un acceso en tiempo real, y yo les mostré dónde conseguir toda esta información en el Instituto Meteorológico Nacional. Ellos también se encargan de informar acerca del Niño, acerca de los huracanes y acerca de las ondas tropicales que van a afectar el país o están afectando el territorio nacional. Otro de los centros que se pueden consultar es el Centro Nacional de Huracanes. Vamos a ver si podemos verlo ahí y compartirlo. Supongo que ahí no lo tienen ustedes mirando. Yo voy a compartirlo otra vez para enseñarles. Al abrir la página del Centro de Huracanes les aparece esto. Y aquí precisamente pueden ver ustedes las condiciones o ver también si hay huracanes o no hay huracanes. Y si entramos en la parte donde dice análisis y pronóstico, en la parte de productos marinos, si entramos ahí, ustedes pueden venir abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, y aquí pueden ver ustedes los análisis meteorológicos, las cartas meteorológicas, por ejemplo, observar los frentes fríos. En el caso estamos llegando con un frente frío cerca de Yucatán. Es un frente frío que puede llegarnos en los próximos días. Bien, la parte esta de el centro de huracanes nos da la trayectoria de los huracanes y las zonas que puede afectar este huracán, si hay alguno. Este es el caso de uno que estaba en las Antillas Menores. Aquí nos da también el centro de huracanes, la posible trayectoria y el cono de efectos más severos de este huracán. Aquí, por ejemplo, vemos un gráfico que tenía guardados. Estos eran los pronósticos que nos daba el Centro Nacional de Huracanes sobre el huracán Otto. Por fechas, cada 24 horas, la posición que iba a tener.
Y aquí vemos otro de los pronósticos del Centro Nacional de Huracanes del huracán Otto cuando estaba apenas al norte de Panamá, cómo iba a atravesar por la frontera entre Costa Rica y Nicaragua. Estos, con tiempo se pueden ver estos sistemas. Y el cono de efecto de vientos del huracán Otto, observen ustedes que los vientos alcanzaban desde el norte de Nicaragua hasta Panamá, todo Costa Rica. Los vientos más fuertes estaban del Valle Central hacia la parte de Puerto Cabezas. También cómo iba a ir avanzando cada cierto tiempo el sistema con sus diferentes intensidades. Pues bien, ahí podríamos ir terminando.